la tercera parte de la unidad 3, que se refiere a movimiento relativo. Al principio, ustedes pueden decir, bueno, no hay nada nuevo. ¿Por qué? Porque el concepto de movimiento es relativo. Recuerden que está referido para un dado observador o para un dado sistema de referencia y su correspondiente sistema de coordenadas. Alguien puede preguntar, supongamos un pasajero de un ómnibus que respecto al ómnibus va caminando desde el primer asiento al último asiento con una rapidez de 0,50 metros por segundo, en una trayectoria rectilínea del primero al último. Y el ómnibus se mueve también en una trayectoria rectilínea con una rapidez de 20 metros por segundo. Puede surgir la pregunta, ¿qué velocidad tiene ese pasajero respecto a un observador fijo en tierra? Entonces surge la necesidad y la conveniencia de encontrar cómo son los movimientos respecto a distintos tipos de sistemas de referencia y sistemas de coordenadas que se mueven con movimiento relativo. ¿Está bien? Vamos a encontrar ecuaciones generales que permitan dar la posición y la velocidad de un sistema de referencia y su correspondiente sistema de coordenadas que se mueva con una cierta velocidad u respecto a otro sistema de referencia y sistema de coordenadas que está en reposo. ¿Sí? Solamente vamos a estudiar la traslación de sistemas de referencia. ¿Sí? Podría darse que un sistema de referencia está rotando respecto a otro, o el caso más general, una rotación y una traslación simultánea. Insisto, vamos a estudiar solamente traslación de un sistema de referencia y sistema de coordenadas respecto a otro que está en reposo. Voy a compartir pantalla para... No sé si lo están viendo. Sí, profe. Bien, supongamos tener un sistema de referencia, ya sabemos desde la primera clase que es un sistema de referencia, y un sistema de coordenadas anclado en un punto del sistema de referencia. Consideremos el caso de un sistema que le voy a llamar S, sistema de referencia y su correspondiente sistema de coordenadas S, que está en reposo. Es el sistema X y Z. Y hay otro sistema de referencia con su correspondiente sistema de coordenadas que se traslada respecto al primero. S', que tiene un origen O', un eje X', eje Y' y eje Z'. Vamos a denotar con U, una U minúscula, la velocidad de traslación de S' respecto a S. ¿Sí? Entonces consideremos un punto A en el espacio. Observen, respecto al sistema de coordenadas S, el punto A tiene un vector posición que le llamo R. Respecto al sistema S', recuerden que el sistema S' se mueve con velocidad U respecto a S. Respecto a S', tiene un vector posición R'. O', ese vector que está en rojo, es a ver si está claro, es la posición de O' respecto a O. El vector posición del origen de coordenadas S' respecto al origen de coordenadas del sistema S. Entonces pueden ver de la figura
que al vector R, al vector posición respecto al sistema S, lo podemos escribir como R' más O', donde, insisto, O' es el vector posición de S', del origen de S' respecto a S, al origen O del sistema S. ¿Está claro? Eso puedo escribir en general. El vector R es R' más O'. O', no se olviden, es el vector posición de O' respecto a O, respecto al sistema S. Ahora bien, si S' está en reposo respecto a S, esto es, la velocidad con la que se mueve S' es cero, en otras palabras, U es cero, ¿sí? Donde U, Pero como le... disculpe, Sí, estoy un poco confundida. ¿Qué era A? un Un cuerpo punto, que no pertenecía ni a S ni a S'. un punto donde hay un cuerpo en el punto A del espacio, Ajá. ¿sí? ¿Ese Distintos cuerpo no está sistemas, en movimiento? sí, sí, va a estar después en movimiento. Suponte que está en movimiento, ¿sí? En un dado instante está en el punto A. ¿Está claro hasta ahí? En un dado instante Sí, está en el sí. punto A del espacio. Entonces, dos sistemas de coordenadas medirán distintos vectores posición. Eso está claro. Pero hay Sí. uno que está en reposo, que es el sistema S, con origen O. El otro se está moviendo con una cierta velocidad de traslación U, el S', este que está dibujadito ahí. Yo voy a hablar del sistema S y sistema S', donde con sistema me refiero a un sistema de referencia con su correspondiente sistema de coordenadas. Y lo que puedo dibujar matemáticamente es el sistema de coordenadas. ¿Está bien? Bien, Entonces, vos, ahora sí. vos observá que, en primer lugar, que en un dado instante saco una foto de la situación, en un dado instante, los distintos sistemas de coordenadas van a medir distinto vector posición. ¿Cómo están relacionados esos dos vectores de posición, R y R'? A través de esta ecuación, donde O' es el vector posición de O' respecto a O, es decir, respecto al sistema S. ¿Está claro? O' es el vectorcito rojo. A medida que el sistema S' se mueva, por más que el cuerpo esté en reposo, el vector R' va a ir cambiando. Imagínate que S' se está moviendo, el cuerpo en el punto A está en reposo. Al irse moviendo S', el vector posición R' va cambiando y el vector O' también va cambiando. Pero esta relación, que está marcada con amarillo, se mantiene, vectorialmente hablando. Entonces, analicemos primero la situación, el caso más simple, que S y S' están en reposo relativo. Eso significa que U, la velocidad de S', es cero. Obviamente, si el cuerpo que estaba en A se está moviendo, en ambos sistemas de referencia y en ambos sistemas de coordenadas se medirá la misma velocidad. ¿Sí? La ecuación, esta que le voy a llamar 1, la voy a usar mucho. Si tomamos un cambio en R, porque el cuerpo se está moviendo,
habrá un cambio en R', un delta de R', y un cambio, un delta de O'. Esos cambios de posición ocurrirán en un dado intervalo de tiempo. Divido todo en delta de t, tomo el límite para delta de t tendiendo a 0, y acá obtengo velocidades, velocidades y velocidades. O más abreviadamente, tomo derivada, que es rigurosamente correcto. Derivo respecto al tiempo. Si no saben derivar, no se asusten, a mí me interesa el resultado. Esto sería lo mismo que como les decía, denme un minutito. Estoy escribiendo, que esto no me he dado cuenta de hacerlo. Denme un segundito y disculpen. Profe, en lo que va dibujando, ¿le puedo hacer una pregunta? Sí, Ahí cuando dice que están en reposo relativo, sí, ¿se refiere al reposo relativo del sistema de referencia con respecto al sí, sistema de referencia? Ah, sí. bien, gracias. Bueno, sí, insisto, si hay, a ver si lo ven todos, si hay en un dado intervalo de tiempo un desplazamiento del cuerpo, el cuerpo se ha desplazado, tendré un desplazamiento respecto al sistema S, tendré un desplazamiento respecto al sistema S', y como el sistema S' se está moviendo respecto al sistema S, tendré un cambio en el vector posición O', es decir, un desplazamiento. Esos desplazamientos ocurren en un dado intervalo de tiempo, divido en delta de t. ¿Sí? Toda la expresión. Tomando el límite para delta de t tendiendo a 0, esto, el límite para delta de t tendiendo a 0 de delta de r sobre delta de t, es la velocidad respecto al sistema S', respecto al sistema S. Este primer término de la segunda parte de la igualdad, si tomo el desplazamiento respecto a R' dividido en delta de t y tomo el límite, por definición es la velocidad del cuerpo de la partícula respecto al sistema S'. Y esto es la velocidad con que se mueve S' respecto a S, es la velocidad U. Eso sería una manera larga de encontrar la relación entre las velocidades en ambos cuerpos. Si derivamos, matemáticamente es mucho más rápido, para los que saben derivar, para los que no saben no interesa, derivamos esta expresión, derivada de r respecto a t es de r' respecto a t más la derivada de O' respecto a t. Pero como U vale 0, están en reposo relativo ambos sistemas de referencia y sistemas de coordenadas, S y S'. Tengo que esta segunda derivada es 0. Por lo tanto, si U vale 0, en ambos sistemas de coordenadas, S y S', se mide la misma velocidad. ¿Está claro? Si son dos sistemas, dos observadores que están en reposo relativo uno respecto a otro. Uno está en una esquina, otro está a mitad de cuadra.
pasa un vehículo, los dos están en reposo relativo entre sí, ambos observadores van a medir para el vehículo exactamente la misma velocidad. ¿Entienden? Eso significa. El caso más simple, obviamente. Cuando U vale 0. ¿Está claro? ¿Chicos? Sí, profe. Sí, profe. ¿Sí? Sí, profe. Bueno, es lo que, tomando derivadas, que es equivalente a tomar el límite para delta de t, cuando U sea 0, U, repito, que es la notación que usaremos para denotar la velocidad de S' respecto a S. Solamente caso de traslación vamos a estudiar. Ese U en general va a tener en el espacio componentes X y Z. Consideremos el caso en que U sea distinto de 0. Voy a tener esa expresión. Si derivo nuevamente considerando que U es diferente de 0, para los que saben derivar, llego a que V sub S, la velocidad respecto al sistema S, que está en reposo, es igual a la velocidad respecto al sistema S' más la velocidad del sistema de referencia S'. ¿Está claro? Eso que está recuadrado ahí. Esto es, la velocidad respecto a S es la suma vectorial de la velocidad respecto al sistema S' más U. ¿Está claro? En el caso particular del cuerpo A, para el cuerpo A, que está en el punto A, le pongamos un subíndice A. Entonces, repito, esta expresión que está recuadrada es una expresión general U distinto de 0. Para un dado instante, cualquiera. ¿Sí? Esta expresión. B sub S', acá le he puesto un primado de más, no importa, está de más. S' más U. Esta es la ecuación que vincula, que relaciona las velocidades en dos sistemas de referencia. Uno que está en reposo y otro sistema de referencia y de coordenadas, S', que se mueve con velocidad U respecto al primero. Profe, lo que Sí. concierta es que BS' más U sería considerado como la suma de una velocidad más una posición. No, U son dos velocidades. Ah, profe. B sub S es la velocidad respecto al sistema S, que está en reposo. La velocidad de un auto respecto a un sistema en reposo. Sí. B sub S' es la velocidad respecto al sistema de referencia de movimiento. Sistema de referencia de movimiento que se mueve con velocidad U. Esta ecuación, por ejemplo, nos permitiría resolver el ejemplo, valga la redundancia, el ejemplo del pasajero que se mueve dentro del ómnibus. Que les dije, un pasajero camina con una rapidez respecto al ómnibus S', desde el primero al último asiento, con la rapidez de 0,5 metros por segundo. Rapidez respecto al ómnibus, o sea, es decir, respecto a S'. A su vez, el ómnibus se mueve con una rapidez de 20 metros por segundo, obviamente respecto a tierra. Sería la velocidad del sistema U.
sería la velocidad U del sistema S'. Bueno, ¿qué velocidad mido respecto a S, a tierra, a un observador fijo en tierra, en reposo? B sub S sería la suma vectorial de los... Vectorial, ojo. Ambos, por simplicidad, supongamos que sean movimientos rectilíneos. Sería los 0,5 metros por segundo sumado vectorialmente a los 20 metros por segundo. Esa sería la velocidad respecto a tierra del pasajero. Suma, como digo, vectorial. Que en general tendré tres componentes, X y Z. Bueno, ahora profundicemos un poco más. Supongamos por simplicidad que en t igual a 0 ambos orígenes coinciden, de S y S', y que U se mueve con velocidad, es constante. ¿Sí? En t igual a 0, en t igual a 0 se da esa situación. Ambos orígenes coinciden. ¿Sí? Por lo tanto, coincidirán ambos ejes X, ambos ejes Y y ambos ejes Z en t igual a 0. Pero les dice que U es constante. Entonces, yo puedo escribir para el vector O', en cualquier instante, puedo escribir eso. El vector posición para cualquier instante posterior, como U es constante, el movimiento será rectilíneo uniforme. El vector posición de O' respecto a O', R sub O', o en la otra notación O', será la posición inicial para t igual a 0, que esa vale 0 porque me dice que ambos orígenes coinciden en t igual a 0, más la velocidad por el tiempo. Profesor, ¿Sí? es análoga, Sí. digamos, a la de MRU. ¡Exacto! Nada más que en el MRU hablo de una sola componente X. ¿Por qué? Porque me estoy moviendo en una dirección. Acá, en general, se estará moviendo en el espacio. Entonces, la fórmula es exactamente la misma. Exactamente la misma, nada más que, repito, como me dice la situación por simplicidad, consideremos que en t igual a 0 ambos orígenes coinciden, O y O'. Entonces, el vector posición, llámenle R sub 0, de O' respecto a O, ¿cuánto vale? Vale 0. Entonces me queda que el vector posición en cualquier instante, que sería O', es U por T. Entonces, reemplazando, llego a U por T. A esa ecuación que está recuadrada. Ecuación vectorial. R es el vector posición respecto a S. R' es el vector posición respecto a S'. U es la velocidad de S' respecto a S. Ecuación vectorial que en términos de componentes
tengo esas tres. X igual a X' más UX por T. Y igual a Y' más U por T. U sub I por T. Y Z igual a Z' más U sub Z por T. Esta expresión, o estas tres expresiones, o esta escrita en forma vectorial, dan las componentes de la posición o la posición de un sistema que se mueve con velocidad constante respecto a otro sistema que está en reposo. R' respecto a R, si ustedes despejan R'. Esas ecuaciones, esas tres ecuaciones, o esta en su forma vectorial, se conocen como transformadas de Galileo. ¿Está claro? Transformadas de Galileo. Lo importante acá es que el tiempo transcurrido, que es una suposición muy importante, básica de la mecánica newtoniana, de la mecánica clásica, el tiempo transcurrido en los dos sistemas de referencia y los dos sistemas de coordenadas, en S y S', es exactamente el mismo. Un cuerpo se mueve de un punto A a un punto B. Es cierto que respecto a S y S' tendré diferentes posiciones, pero el intervalo de tiempo que demora en ir de A a B para el sistema S y para el sistema S' es exactamente el mismo. O sea, el tiempo es absoluto. ¿Está claro? Aquí hemos escrito, bueno, la ecuación que relaciona las velocidades en ambos sistemas de referencia y en ambos sistemas de coordenadas, ecuaciones que en términos de componente es eso. La componente X respecto al sistema S es igual a la componente X respecto al sistema S' más U sub X. Y lo mismo para las otras. Como les decía, el tiempo es absoluto para, o sea, el intervalo de tiempo que demora en un evento, en ir un cuerpo de un punto A a un punto B, es el mismo para los dos sistemas de coordenadas y sistemas de referencia. Todo esto es válido para la mecánica newtoniana. Cuerpos que se mueven con valores de velocidad mucho menor que c, que la velocidad de la luz. Para cuerpos que se mueven para valores con velocidades cercanas a la velocidad de la luz, que es aproximadamente 300.000 kilómetros por segundo, estas ecuaciones dejan de ser válidas. Entramos dentro del ámbito de la mecánica relativista, no mecánica clásica o mecánica newtoniana, sino mecánica relativista. En ese caso, ya las transformadas de Galileo cambian. Por ejemplo, para el caso de la velocidad toman esta forma. Esto es anecdótico nomás, a modo de información. Sería la expresión anterior dividida en un factor, que es escalar, donde interviene la velocidad de la luz c, obviamente en su módulo. Si se da el caso que un cuerpo respecto al sistema S' tiene una rapidez c, resulta en el sistema S también la misma rapidez c. O sea, reemplazando B sub S' por C, van a ver que acá tienen, y que U, el sistema de referencia, se mide con velocidad C. En ambos sistemas de referencia y en ambos sistemas de coordenadas, la velocidad que se mide es la misma. Esa es la gran diferencia respecto a la mecánica clásica, que es válida para velocidades, como les dije, mucho menores que la velocidad de la luz. Es decir, en otras palabras, un observador en reposo ve un rayo de luz
que se mueve con velocidad c. Otro observador en movimiento que se mueve en un sistema de referencia con velocidad c, ve a la luz con velocidad c, con el mismo valor de velocidad. Es notable, pero es así. O sea, independientemente de la velocidad que tenga S', C o cercana a C, obviamente menor, en ambos sistemas, en S y S', se mide la misma velocidad de ese objeto, de ese algo que se mueva con velocidad cercana a velocidad de la luz. Cosa que la mecánica clásica nunca podría explicar, porque diría que no se ve en ambos sistemas la misma velocidad. En S se ve con un factor U. Bien. ¿Preguntas hasta ahí? Profe, como estamos... Eso es anecdótico, no me interesa eso, porque eso no vamos a evaluar. Eso era para manera de información. como estamos viendo mecánica newtoniana, Acá es Lorentz. el, el sistema S' nunca se movería con aceleración distinta de cero. Sí, ahora vemos qué pasa. Nada, bien. ¿Profe? Sí, Disculpe, sí. me quedó la duda. En ingeniería mecánica, ¿sabes si vemos un poco de esa mecánica relativista? No sé. Honestamente no sabría decirte. En ingeniería mecánica, pero me da la impresión que no, porque es la parte de más, es algo práctico y esto es más bien teórico. No hay ningún cuerpo que se mueva, excepto la luz, que se mueva a velocidades cercanas a la velocidad de la luz. Profesor, estas ecuaciones que están ahora, está mostrando ahora son las que dice que no van, que son a modo Sí, informativo, digamos. esas las transforma de Lorentz. Bueno, ahora viene lo más difícil. Hemos visto las 3 leyes de Newton, que son válidas para los llamados sistemas inerciales. ¿Cuáles son los sistemas de referencia? Sistemas de coordenadas inerciales. Son sistemas de referencia que están en reposo relativo entre sí o que se mueven con velocidad constante uno respecto al otro. ¿Está bien? Esos son los sistemas de referencia inerciales. Es decir, lo que estamos viendo hasta ahora, o dejen de lado las transformadas de Lorentz, hemos hablado de qué pasa cuando U es constante, o sea, o U vale 0, son sistemas de referencia que están en reposo o que se mueven con velocidad constante uno respecto a otro, S' respecto a S. Cuando U vale 0, dijimos que las velocidades en ambos sistemas es exactamente la misma. Cuando U es distinta de 0, pero U es constante, llegamos a esta expresión o llegamos a esta otra expresión para las posiciones. ¿Qué pasa si U no es constante? Si S' es un sistema acelerado. Hagamos un repaso rápido con derivadas, que sería que usar lo mismo que límite, más largo usando límite. Partiendo de esta ecuación, de las transformadas de Galileo, insisto, no, eso de Lorentz no lo vemos, o sea, es a modo de información. Si derivo R respecto de t, y derivo todo lo que está a la derecha,
respecto de t, ¿qué obtengo? La derivada de r respecto de t es la velocidad de la partícula del cuerpo respecto al sistema S, que es lo que está acá. Derivo esta suma, sería la derivada de una suma es igual a la suma de las derivadas, y llego a esta expresión, pues U es constante. Es decir, la velocidad respecto al sistema S es igual a la velocidad respecto al sistema S' más U, ya que U es constante. Si calculo la aceleración, derivo nuevamente, entonces la aceleración respecto al sistema S, que sería la derivada de P sub S respecto de T, no se asusten, voy a los resultados, nada más. Podría hacerlo más, con el límite, pero me llevaría mucho más tiempo. Como U es constante, llego que la aceleración respecto del sistema S es igual a la aceleración respecto del sistema S'. Es decir, cuando U es constante, S' se mueve respecto a S con velocidad constante, en ambos sistemas de referencia y sistema de coordenadas se medirá la misma aceleración. Y por lo tanto, supongo que deberían, Kevin, supongo que ya deberían estar empezando en cálculo. En ambos sistemas de coordenadas, cuando S' se mueve con velocidad constante, en ambos sistemas se mide la misma aceleración y por lo tanto se medirá la misma fuerza neta, la misma fuerza resultante. Ya, un sistema inercial, donde valen las leyes de Newton. ¿Sí? Sistema de referencia o de coordenadas en reposo o que se mueve con velocidad constante uno respecto a otro. Tienen un movimiento relativo, pero ese movimiento relativo es de o es con velocidad constante. Entonces, haciendo un pequeño resumen, se miden cuando S' se mueve con velocidad constante respecto a S, con una velocidad constante U, se miden diferentes vectores posición, se miden diferentes vectores velocidad, pero se miden iguales aceleraciones. ¿Sí? Se miden, doy marcha atrás, diferentes velocidades en ambos sistemas, S y S', la relación entre ambos sistemas está dado por esta expresión. La relación entre posiciones en ambos sistemas está dada por esta expresión, que tendrá cada una de esas expresiones componentes X y Z. Mido en ambos sistemas diferentes velocidades, diferentes posiciones, pero mido iguales aceleraciones. Por lo tanto, mido igual fuerza neta. En ambos sistemas de coordenadas y en ambos sistemas de referencia se mide la misma fuerza neta, la misma aceleración. F igual a m por a, segunda ley de Newton. ¿Sí? Ahora bien, el caso que U no sea constante. Cuando U no es constante, para los que saben derivar, la derivada de U respecto a T antes valía 0, ahora ya no vale 0. Cuando derivo, me queda la aceleración respecto al sistema S' más la aceleración de S' respecto a S, de U respecto a T. Esa aceleración le llamo aceleración inercial.
Por lo tanto, esa aceleración, cuando U no es constante, obviamente es diferente de cero. Si U no es constante, estará acelerado. Esa aceleración le llamo aceleración inercial. Por lo tanto, observen ustedes una cosa. Si despejo, me queda A sub S igual a S' más A inercial. Si despejo la aceleración S', multiplico todo por M, me queda que la fuerza neta que se ve o que se mide en S', ya no es igual a la fuerza que se mide en el sistema S, sino es diferente por un término M por A inercial. Esto es, dejan de cumplirse las 3 leyes de Newton en los sistemas acelerados. Debo postular, inventar la existencia de una fuerza masa por aceleración inercial, que es una fuerza ficticia, fuerza inventada para poder aplicar las leyes de Newton, que esa fuerza que aparece en los sistemas acelerados, es decir, sistemas no inerciales, esa fuerza se le llama fuerza inercial. Se puede parecer contradictorio, pero sistemas inerciales eran sistemas en reposo o con velocidad constante unos respecto de otros. Sistemas no inerciales ya serán sistemas acelerados. En los sistemas acelerados aparece esta fuerza inercial, que no es fuerza real. O sea, ¿dónde está la reacción? No existe a esta fuerza. Ustedes van, ya no, pero cuando iban a un colegio secundario, ustedes las agarró a la facultad con plena pandemia, van en un ómnibus parado, y el ómnibus frena de golpe. Van con velocidad constante por una avenida. Ustedes van bien agarraditos del pasamanos. ¿Sí? Van cómodos, sin problema. Pero el ómnibus frena de golpe, o sea, se desacelera. Es un sistema acelerado, aceleración constante, el caso más simple. ¿Qué tienden a hacer ustedes? A irse para adelante. Y si no están bien agarrados, ¿qué hacen? Se caen al suelo y van para adelante. Bueno, ¿quién los empujó? O sea, ¿qué cuerpo causó la fuerza esa que hagan que respecto al ómnibus se vayan para adelante? Nadie. Es una fuerza que aparece en los sistemas acelerados. O la idea es la misma. Si no están bien agarrados en el ómnibus está parado en el semáforo, acelera, se va para atrás la persona. ¿Por qué? No hay cuerpo que lo haya empujado para atrás respecto al ómnibus. ¿Me entiende la idea? No hay ningún cuerpo. Entonces, el hecho de estar en un sistema acelerado, en un sistema no inercial, implica la existencia, entre comillas, de esta fuerza ficticia. Fuerza que, repito, no es real. Como conclusión, les leo este párrafo y ya vemos un ejemplo de esto. Para poder usar las dos primeras leyes de Newton en sistemas acelerados, no inerciales, se debe postular es inventar, decir que existe pero no es real, la existencia de una fuerza ficticia igual al producto de la masa del cuerpo por la aceleración cambiada de signo del sistema S' respecto a S. Entonces, aceleración inercial es la derivada de U respecto de T, es la aceleración del sistema S' respecto a S. Entonces, respecto a S' debo agregarle esa fuerza inercial. Veamos un ejemplo. Denme un minuto, escucho preguntas mientras hago los dibujitos.
Lo que se conoce como fuerza centrífuga también sería una fuerza de este tipo, ¿que no? Exactamente, Diego. Es una fuerza ficticia. La fuerza Mm, centrífuga sí, no es real. Es una fuerza. Vos vas dando vuelta en una curva en un vehículo, tendés ujú, a irte para afuera. sí, Sería consecuencia de una fuerza radial hacia afuera. Pero esa fuerza no existe. Es porque estás en un sistema acelerado. Acordate, si estás en una haciendo vos la trayectoria curva, estás acelerado sí. radialmente hacia el centro de la trayectoria respecto a un observador afuera. La rapidez va cambiando. Profe, como es una fuerza ficticia, entonces no se la dibujaría en un diagrama de cuerpo libre, ¿verdad? O si nos pidieran hacer uno. Sí, para poder aplicar las leyes de Newton. Es lo que voy a hacer. Me va a llevar un tiempito el dibujo, que no me he dado cuenta de hacerlo. Ah, disculpen. Bueno, supongan, creo que con esto va a quedar claro. Supongan un sistema S, XY, anclado en el suelo. Un vagón de un tren que se mueve aceleradamente hacia la derecha. Hay inicialmente un cuerpo colgando verticalmente. Cuando se acelera hacia la derecha, este cuerpo hace la trayectoria, un arco de circunferencia, y queda para atrás, queda ahí. ¿Lo ven? Sí, profe. Hace ese movimiento. Un cuerpo que estaba colgando, cuando está acelerado, se va hacia atrás. Entonces, ¿qué fuerzas están actuando sobre este cuerpo? Diría esta persona. Una persona que está acá paradita, diría, está actuando el peso y la tensión de la cuerda. Estoy haciendo el Profesor, dibujo. Sí. eh, con esto, a esto, por ejemplo, este tipo de, estas fórmulas, estas cosas se aplicarían, por ejemplo, a un problema que había en la cartilla de una caja que estaba sobre un camión y el camión se movía, ya que aceleración necesitaba para que la caja se mueva, ¿así? Eh, Creo que no. No, me parece que no. Eso tiene que ver con la fuerza del roce. Profesor, ¿y por qué sería tensión? Hay Ya, una fuerza. ya te digo. T por... A ver, veamos.
Este dibujo lo he vuelto hacia acá porque me ha arruinado mucho. Este observador en reposo. Primero ve que la partícula o el cuerpo que está colgando de un hilo se va para atrás y se queda ahí. Estudiemos el movimiento a partir de ahí. A medida que está acelerado, hace esto y se queda ahí. Entonces, para este observador S, este cuerpo está acelerado hacia la derecha. Tiene un movimiento rectilíneo con aceleración. ¿Está bien? ¿Qué fuerzas están actuando para él sobre la masa M? El peso y la tensión de la cuerda. ¿Sí? Él observa que este cuerpo que estaba colgando tendrá una trayectoria rectilínea, acelerada. ¿Está bien? Entonces él dice, bueno, mis fuerzas son esta y esta. Tensión, peso. A la tensión la puedo descomponer en una componente vertical. Tengo alfa, el ángulo que forma la piola esta con la vertical. Tengo alfa. Si este es alfa, a ver. Si este es alfa, este es alfa, entonces esta componente vertical esté por el coseno de alfa y esta es t por el seno de alfa. Él dice, este observador puede decir, esta se contrarresta con esta y me queda como fuerza neta resultante esta, y esta, que es constante, me produce la aceleración constante que hace que se mueva hacia la derecha, aceleración que coincidirá con esta. Entonces, ¿cómo plantea este observador? Este observador dice, sumatoria de fuerzas en X, ¿qué fuerzas hay en X? Esta, T seno de alfa igual a M por A, segunda ley de Newton, y sumatoria de fuerzas en I igual a 0. ¿Por qué? Porque la partícula se va a ir, o el cuerpo se va a ir moviendo una vez que después de este transitorio que haga el arco, se va a ir moviendo en una trayectoria rectilínea en dirección del eje X. Entonces, suma de fuerzas en I igual a 0. De ahí despeja T, por ejemplo, mg sobre seno de alfa, reemplaza en esta, mg sobre seno de alfa, por coseno de alfa, igual a m por a. De donde sale que a G tangente de alfa, seno sobre coseno. ¿Está bien? Aceleración constante, depende del ángulo alfa, alfa es constante, por lo tanto esa aceleración con la que se mueve la partícula es constante. ¿Está claro? No hay nada nuevo ahí. Siempre sin decirlo explícitamente, hemos resuelto problemas de una partícula que se movía aceleradamente respecto a un sistema en reposo. Nosotros estábamos en reposo y veíamos que la partícula, el cuerpo, se mueve en una trayectoria rectilínea con aceleración constante. La trayectoria es rectilínea. Y para él, para ese cuerpo, valen aplicando la segunda ley de Newton, suma de fuerzas en X, igual a m por a, ¿qué fuerza tengo en X? Esta solita,
y tengo dos fuerzas en I que se cancelarán. Suma fuerzas en I igual a 0, despejo T, llevo a la primera, como les digo, me queda mg sobre coseno por seno, cancelo las masas, g seno sobre coseno es tangente de alfa. Vamos al observador de abajo. Mientras hago el dibujo, este observador, S', ve que hace esto la partícula y se queda ahí. Para este observador, insisto, dejamos de lado ese transitorio en el que la partícula hace ese arquito de circunferencia del radio, el largo de la piola, de la cadena, etcétera, etcétera. Que está en un sistema acelerado, este observador. Porque se mueve con aceleración A. Dijimos que para él no valen las leyes de Newton. Él dice, si él dice, mejor dicho, las fuerzas son esta y esta peso y esta tensión, descompongo la tensión en dos, como hacia el otro, y él dice, esta se anula con esta, pero esta no se me anula con ninguna. Entonces, para mí, dice S', hay una fuerza neta. ¿Cuál es? Esta. Y se tendría que estar acelerando en la dirección de la fuerza neta. Tendría que ir para allá. Pero, hay un pero. Para S', ¿qué velocidad tiene este cuerpo? Constante. Cero. Cero. ¿Guada? Cero. 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 Para él, después que ha hecho este transitorio, está en reposo. ¿Qué aceleración tiene este cuerpo? Para S', este. Cero. Cero. Y entonces él dice, bueno, pero hay una fuerza neta. Hay una fuerza neta. Entonces, no valen las leyes de Newton. ¿Qué hace él? Tiene que inventar, para poder aplicar la ley de Newton, insisto, para S', este tipito, el cuerpito está en reposo. Si él decide poner solamente fuerzas reales, peso y tensión, él puede decir, bueno, la componente en I de la tensión se me anula con el peso, pero esta no se me está anulando con ninguna. Entonces debería acelerarse para S', pero el cuerpo está en reposo. Entonces, para poder decir, o poder aplicar las leyes de Newton, para este observador, ¿cuánto debería ser la fuerza horizontal total o resultante? Cero. Cero. Y esto no se cancela. Entonces debe postular, debe inventar, en otras palabras, una fuerza tal que contrarreste esta. Entonces él dice, inventa
inventa, porque no es real, insisto. Y no sería real también, profe, porque no hay interacción entre dos No cuerpos. hay interacción. Para él, esa fuerza no proviene de ninguna interacción. Entonces, falta la flechita. Él postula que esa fuerza tiene que contrarrestar a esta. ¿Para qué? Porque él ve que este cuerpo está en reposo. Él sí ve que este cuerpo está en reposo. Entonces dice, hay una fuerza ficticia, fuerza inercial, que aparece en los sistemas no inerciales, que tiene que valer m por menos a, donde a es la aceleración de S' respecto a S. Es la aceleración, recuerden, de este vagón. Entonces tiene que valer m por menos a. Y entonces él dice, sumatoria de fuerzas en X igual a 0 y sumatoria de fuerzas en Y igual a 0. Recién puede escribir eso. ¿Qué fuerzas tengo en X? Bueno, él dice, recuerden que esto es vectorialmente, postulo una fuerza de sentido contrario a T, seno de alfa. Entonces dice este observador, para mí el cuerpo está en reposo. La fuerza neta, para poder aplicar la ley de Newton, la fuerza neta tiene que ser 0. Entonces, la fuerza en X tiene que ser T seno de alfa menos M por A, porque son esta fuerza roja, componente del peso, y esta fuerza tienen sentido contrario. Observen, tomo positiva esta será negativa. Y sumatoria de fuerzas en Y igual a 0. Si observa, no es matemáticamente, si esto pasa a la derecha, llegan al mismo par de ecuaciones, pero físicamente son dos cosas muy diferentes. Matemáticamente, como les digo, observen la forma de esta ecuación y observen la forma de esta ecuación, es la misma, exactamente la misma. Si ustedes, menos m por a pasa a la derecha, queda más m por a y llegan a la primera, y la segunda no se ha modificado. Pero físicamente son dos conceptos totalmente diferentes. Para este observador, la partícula esta, el cuerpo que está colgando, está acelerado, por eso él plantea la segunda ley de Newton. Él es un sistema inercial, por eso para él valen las leyes de Newton, tal como las conocemos. S' está acelerado porque ha subido dentro del vagón, para él no valen las leyes de Newton. Para poder aplicarlas, tiene que inventar, como les digo, porque él ve que este cuerpo sí está en reposo, y de acuerdo a las leyes de Newton, si el cuerpo está en reposo, la fuerza total neta resultante tiene que ser 0. Sí, las verticales se anulan, pero le quedaba esta sin contrarrestarse, debe decir él, inventar, postular, queda más bonito que la existencia de esta fuerza, que es la fuerza inercial, que está en los sistemas acelerados. Por eso cuando anclan un sistema de coordenadas, en general nunca lo anclen sobre el cuerpo, un cuerpo que esté acelerado en dinámica, anclenlo en el suelo, el sistema de coordenadas. Porque estoy hablando de un sistema acelerado. Y respecto a ese sistema acelerado, la fuerza neta va a ser 0. Y deberían agregar esta fuerza inercial, fuerza ficticia. Escucho preguntas. ¿Puede mostrar si saco un screen, profesor, del...?
Así lo voy a poner. Pero, ¿se ve lo rojo? La descomposición de fuerza. Sí, profe. Bueno, ahí está Entonces medio. esta MA que aparece al último. Sí. Sí, Lourdes. Ah, decía que la MA entonces que aparece acá al último es la MA que sacamos de la fuerza inventada, que es la fuerza de interacción. Claro. Si vos mirás lo que he compartido, lo que estoy compartiendo, para poder usar las dos primeras leyes de Newton, sobre todo estamos usando la segunda, en sistemas acelerados, no inerciales, se debe postular es decir, es inventar, no es real, la existencia de una fuerza ficticia, igual al producto de la masa del cuerpo por la aceleración cambiado de signo del sistema S' respecto a S. O sea, A era la aceleración con la que se mueve el vagón este. Aceleración A que se mide respecto a S. Alguna tiene que... respecto al sistema S, mido la aceleración A. ¿Sí? Entonces, postulo, observen qué bonito que queda qué redondito que queda, postulo la existencia de la fuerza M por menos A. Como está acelerado, el cuerpo se va para atrás, menos A sería para la izquierda. Entonces, la fuerza vale esto. Pero recuerden ustedes que es una fuerza que cuando plantee la segunda ley de Newton, esta será positiva, esta será negativa, y es lo que hago acá. La situación totalmente equivalente sería si en vez de acelerarse, se frena, está disminuyendo, si la aceleración es hacia allá y el movimiento para el otro lado se va frenando, este cuerpo que cuelga se va para adelante y el concepto es exactamente el mismo. Y es el fin de la unidad 3. Con eso terminamos la unidad 3. Profe, y en un Miércoles ejemplo... vamos a ver aplicaciones. Ah, bueno, perdón. Sí, porque no me quiero desfasar con el otro Claro, grupo. claro. En un ejemplo de que, por ejemplo, una persona está con el cinturón de seguridad puesto Sí, y bueno, y de repente frena de golpe. Ahí sí, sería la fuerza que contrarresta sería la del cinturón. claro. Ah, claro. ¿Qué haces vos cuando frenas? Tendés a irte para adelante. ¿Sí? Claro. Lo que hace el cinturón es brindar una fuerza real, porque es un cuerpo con el que está interactuando tu tórax, Ujú. para contrarrestar esa fuerza ficticia. Buenísimo. Pero ¿por qué te vas vos para adelante cuando frenas? Porque estás en un sistema acelerado. Claro. Sí, pero el cinturón brinda una fuerza real. Profe, Sí, sí, hay Diego. preguntas en el chat, pero se A ver, no estoy puede... viendo, me distraje. Espera, no sé dónde me quedé. Peso, tensión son las dos fuerzas, porque recuerdan, ¿sí? ¿Qué sería seno sobre conseno? Acá, a ver. Acá. T seno, a ver. Si este es alfa, T coseno y T seno. T coseno y T seno. ¿Sí? Ahí está. Si este es alfa, el ángulo que forma la cuerda con la vertical, este es alfa. Entonces, no sigan escribiendo, porque para contestarle a Belén primero. Esta es T por seno, la descomposición de T en un eje X y en un eje Y. Tengo T por seno, suma de fuerzas en X, igual a M por A.
porque una vez que arrancó esto y se puso así, se mueve el cuerpo con la aceleración del vagón, y tengo T por el coseno menos mg igual a 0. Si despejo T, sale mg dividido en coseno. Lo llevo arriba al T y sería mg sobre coseno por seno igual a m por a. Cancelo las masas. Seno sobre coseno es tangente. ¿Belén? Coseno sobre seno es cotangente. Ahí, bueno, ahí lo había contestado, Esteban, ¿no? La tangente seno sobre coseno, 0. No sé. La captura. Bien. No sé cuál es la otra pregunta. ¿Precio de atención? Lucas pregunta, este tipo de fuerzas inerciales es solo para sistemas de referencia acelerados. La aplico acá. Respecto a este sistema S' que se mueve, por eso está dibujado, junto con el vagón que está acelerado, por lo tanto S' está acelerado, ahí hay que aplicar o postular las fuerzas inerciales, que valen esto. Para poder decir, bueno, este cuerpo está en reposo. En ese estado está en reposo, diría S'. Bueno, si está en reposo, la fuerza neta es 0. Si él usa estas dos fuerzas, obviamente la fuerza neta no es 0. Profe, Sí. y supongamos que el vagón acelerara muy fuerte de golpe, o sea, digamos muy fuerte, ¿ese cuerpo que está colgando podría llegar a dar una vuelta? No, pero tiene el techo. Pero digamos que si no lo Sí, tuviera... supongamos, sí, o sea, sí. Sí, supongamos que no hay techo, sin techo hay una barra en la parte de arriba, sí podría llegar a dar una vuelta. bien, bien, Pero tendría que ser una aceleración grande. bien, profe. Sí, suponte que no hay Profe, techo. Sí, profe, esa fuerza ficticia se podría decir que es masa por aceleración inercial. sí. ¿Y qué es la aceleración inercial? ¿Con qué fuerza G, Nacho? Mira, ahí está, después lo vamos a subir este apunte. Esa aceleración inercial es la aceleración de U respecto de T, acá lo estoy marcando. U es la velocidad de S' respecto a S, y la derivada es la aceleración de S' respecto a S. ¿Cuándo? Eso es cuando está acelerado. Cuando S' se mueve con velocidad constante, en ambos sistemas de coordenadas, que está puesto más arriba, cuando U es constante, en ambos sistemas de coordenadas se miden, o en ambos sistemas de referencia se miden las mismas aceleraciones y por lo tanto la misma fuerza neta. La fuerza neta en S es M por A y en S', M por S'. Son iguales porque las aceleraciones son iguales. En cambio, en el sistema S', cuando hay aceleración de S' respecto a S, tengo que postular la existencia de esa fuerza ficticia, que le llamo A inercial. Profe, la ecuación vectorial equivalente a las transformadas de Galileo era la posición de la partícula con respecto a S. Claro. Esa. Es igual a la posición respecto a S' más U por T. Esto es con U constante, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, ecuación vectorial que en términos... disculpen un segundito.
ecuación vectorial, que en términos de componentes son esas tres, las que dan en amarillo. No vamos a trabajar con tres componentes por una cuestión de simplicidad, a lo sumo con una o dos como máximo. Pero el concepto es exactamente el mismo. Como les digo, vamos a ver problemas el miércoles. Y esta es la relación de velocidades en un instante dado. ¿Sí? Si B sub S está cambiando porque está acelerado, U también está cambiando. Como les decía, la relación, perdón, no la relación, las aceleraciones en ambos sistemas de coordenadas, S y S', cuando S' se mueva con velocidad constante, bueno, las aceleraciones son las mismas. Y cuando S' se mueva con una aceleración constante, ahí aparece la fuerza inercial. O sea, B mide una fuerza resultante dada por eso. ¿Sí? O sea, este es un ejemplo clásico del cuerpo que está inicialmente colgando verticalmente. Les puede aparecer el problema que se acelera, o sea, el cuerpo se va para atrás y queda ahí, o frena, el cuerpo se va para adelante y queda ahí. ¿Por qué? Porque está atado. ¿Sí? Ustedes van, bueno, ya no han ido de gira, de estudios, pero van en un auto. Ya, el PDF, sí, todo eso es, ay, no sé qué he hecho. Esperen, que no sé qué he hecho, maximizar el chat. He puesto todo en pantalla. Ahí está. Que baje. Van en un avión. El avión está volando. Supongamos que no hay pozos de aire. Va volando, ustedes pueden estar tomando una copa de gaseosa, un vasito de café. Supongamos que está lleno. Cuando de pronto el avión acelera o desacelera, antes de empezar a bajar, se les derrama. ¿Por qué? Porque están en un sistema acelerado. Es decir, si acelera, se les va para atrás el líquido, si desacelera, se les va para adelante el líquido, de cualquier manera, cae sobre la ropa de ustedes y los mancha. Por ejemplo, es eso. ¿Cuál es la justificación de por qué se va para adelante? Porque están en un sistema acelerado. O para atrás, porque están en un sistema acelerado. El ejemplo del ómnibus que les digo, que si ustedes van parados en un ómnibus sin agarrarse de nada, el ómnibus frena de golpe, ustedes se van a ir para adelante. ¿Y quién los lleva para adelante? ¿Quién los ha empujado hacia la parte delante del ómnibus? Nadie. Para contrarrestar esa fuerza ficticia y quedarse en el mismo lugar, tienen que agarrarse y aplicar una fuerza real, agarrándose del pasamano, que contrarreste esa fuerza ficticia. Y quedan con aceleración cero respecto del ómnibus. Si no, aparecerá esa fuerza ficticia. Digo aparece porque aparece en el sistema acelerado, que los empuja hacia adelante o hacia atrás. El concepto es exactamente el mismo. Y esas fuerzas no tienen origen, ¿verdad? No. Por eso son ficticias, Sí. porque no tienen reacción.
O sea, ¿sobre qué cuerpo está actuando la reacción a esa fuerza? Sobre ningún cuerpo. Claro. Bueno, ya entramos dentro del verso, porque si me disculpan, es la palabra. Por ahí he escuchado, he leído, pero no en libros de física, que la reacción a esa fuerza está en el infinito, qué sé yo. No, eso son tonteras. Como lo digo, es de verso, si me aceptan el término. De bla bla, no es real. No hay ningún cuerpo que ejerce esa fuerza, por lo tanto, sobre ningún cuerpo está actuando la reacción a esa fuerza, porque no existe, en realidad. Postular, estaba viendo la definición de postular, que es lo mismo que solicitar. Por eso en los libros técnicos se dicen fuerzas solicitadas. ¿Fuerzas? Solicitar. Solicitadas, sí. Bueno, está bien. No, los libros técnicos, la verdad no sé cómo les llaman, pero son fuerzas ficticias. O sea, no son reales, a eso apunto. Solicitadas también puede ser. Profe, ¿esto lo suben a la tarde? Esta tarde o seguramente. Sí, porque hoy Bien, damos gracias. toda la teoría a la tarde-noche o mañana a la mañana. Y no voy a avanzar más en teoría, como le digo, y no voy a dar los problemas porque eso es actividad del miércoles, si no me desfaso con otros grupos, con el otro grupo de la profe. Dudas, preguntas. También vamos a subir una fotocopia de un libro que se trae del Resnick, que trae lo que estamos presentando acá. ¿Ya está confirmada la fecha del parcial, profe? De que, a ver, Matías, ay Matías. ¿Cuándo el parcial, Matías? Matías, a ver, ya contestado. Nosotros tenemos una prueba integral a fin de cuatrimestre. Como llegaste a la unidad 5, vienen algunas que son largas, 5 o 6, vamos a ver si nos dan los tiempos, y va a ir todo al parcial. O sea, la semana que viene no hay parcial de física, hay suspensión de actividades académicas, no todas, suspensión de clases y prácticos para que puedan rendir los parciales de las otras materias. Y nosotros no vamos a dar clase para no interrumpir el estudio de las otras materias. Y la rendida de las otras materias. ¿Está bien? Pero nosotros vamos a tomar solamente un parcial integrador a fin de cuatrimestre, que será, no les quiero adelantar la fecha todavía porque hemos pedido cambio de fechas, corrernos una semana, pero sería a fines de junio. Hasta acá llegamos hoy, Facundo. Profesor, No hay problema, Antonella. hay un par de ecuaciones que usted puso, que uno era el vector origen prima, sería. Sí. Bien. Sí. Y había puesto que era igual. Hola. No sé si se ha cortado o soy yo el problema. No. Sí, esa era. Esa era la ecuación. Bueno. Y ahí es como que está, o sea... Para que lo vean de otra forma. O' es el vector posición del origen O' respecto a O. En t igual a 0 dice que ambos orígenes coinciden.
Entonces, y que S' se mueve con velocidad constante. Para que lo vean de otra manera, por si no lo ven como O', el vector posición, por eso lo pongo que es igual a O', es igual al vector posición inicial más U por T. Claro, sí, eso sí lo entiendo. Mi pregunta vale es como ser. que ahí están relacionados, digamos, los dos orígenes. O sea, el origen de S y de S'. Sí, ¿Sí? vale Y bueno, y cero. después todas las... Los dos orígenes coinciden, entonces la posición de O' respecto a O en T igual a 0 vale 0. Por eso lo tacho. No, bueno, no lo tacho acá, pero no aparece en la ecuación. Claro, claro, no, pero después las otras ecuaciones, por ejemplo, la del vector posición, la de X, la de Y, la de Z, es como que Sí. está vector posición solo, o sea, vector posición con respecto a S, es igual al vector posición de S' más U por T, ¿así es? Acá está. R igual a R' más U por T. En vez de O', R igual a R' más O'. En vez de O', pongo U por T. ¿Sí? En vez de O', pongo U por T. Claro, T en ese menos caso es así T0. porque O' inicial es igual a 0, digamos. Exacto, Si no exactamente. sería, si no fuera la inicial igual a Más 0, el sería... vector posición inicial, más el vector posición inicial de O' respecto a O. O sea, más este terminito. Que no sé, no sabría cómo escribirlo. O' sub 0, qué sé yo. Bien, gracias. Pero ahí te dice, mira, supongamos por simplicidad que en T0 igual a 0, los orígenes de S y S' son coincidentes, o sea que en T igual a 0, el O', vale 0. Como en general R igual a R' más O', y suponiendo además que U es igual a constante, podemos escribir que O' es U por T. Y en ese caso podemos escribir esa relación, esa es la transformada de Galileo en forma vectorial y en forma de componentes es esto. Permite, como les digo, encontrar las coordenadas en dos sistemas de coordenadas diferentes, valga la expresión, uno que se mueve con velocidad constante, U, respecto al otro que está en reposo. ¿Está claro? Sí. Bien, como le digo, eso es todo por hoy, ¿no? Con esto damos por terminada la teoría de la unidad 3. Profe, Sí, sí, Melissa. ¿cuántos temas faltan para terminar el cuatrimestre? Un montón. Es para ir preparando. ¿Para qué querés saber? Falta un Y montón, para Melissa. saber más o menos Mira, falta. todo lo que hay que estudiar. Impulso y cantidad de movimiento que vemos la semana del 10. Trabajo, energía. Después pasamos a sistema de partículas y después cuerpo rígido. Pero son temas gruesos. El tema de trabajo, energía es un tema grueso, donde vamos a ver, resolver problemas en casos que la aceleración no sea constante. Ahora mismo, a partir del 10, vamos a estudiar problemas donde la aceleración no sea constante. Cómo calcular una velocidad, por ejemplo, con el concepto de impulso y cantidad de movimiento. En el final va todo, sí. Profe. Todo lo que se haya visto en teoría va al final. Y todo lo que se haya visto en práctico va al parcial. Sí, escucho. Profe, a la tarde vuelve a dar este tema, Ese ¿cierto? tema, si se quieren enganchar para que les quede más claro, no hay ningún Sí. problema. Sí, Ahí justamente por eso. es otro Meet, ¿no? Otro Zoom.
pero se pueden enganchar. Bien, profe. Profesor, entonces el vector posición es igual al vector posición a R' más U por el vector T. O, claro, pero si lo reemplaza sería más el vector O'. Claro, eso es, podemos ver de esta ecuación, de Ahí esta está, gráfica. ahí está, no lo había visto De la esta gráfica. gracias. Al vector R, un punto A, una partícula que está en un punto A en un dado instante. Sacamos una foto en un dado instante. Ese es el sistema que está en reposo. ¿Sí? Y S' es el sistema que se mueve con velocidad U respecto a S. Entonces, en un dado instante, esa foto nos dice que respecto al sistema S, la partícula que está en el punto A tiene un vector posición R. Respecto a S', tiene un vector posición R'. Y como O' es la posición de O', o el origen O' respecto al origen O. Bien, ¿Ya? profesor, gracias. No, por nada. Profe, ahí dice que U, 18. Al tratar de la 18. Y profe, hoja de... Sí, te escucho. Te dice escucho, que Rodrigo. ahí U es la velocidad de S' respecto a S. Sí, ¿Eso es lo que dijo? sí. Ah, bien, porque no me terminaba de quedar claro qué era U. Con U como con U es la letra que designamos. Nosotros en un libro les puede aparecer otra. Es una letra que vamos a designar la velocidad, que puede ser constante o no, de S' respecto a S. Bien, profe. ¿Sí? En un dado instante tiene una velocidad U. O U es constante en el caso más simple. Y en el caso de que U valga 0, bueno, en ambos sistemas de coordenadas y sistemas de referencia se miden las mismas velocidades. No las mismas posiciones. Suponte que S' está en reposo, S' está en reposo, en un dado instante estamos viendo diferentes posiciones. R es diferente de R'. A eso me estoy refiriendo con diferentes posiciones. Si U valía 0, los dos sistemas estaban en reposo entre sí. Tal cual, exactamente. Y Bien, vemos las mismas velocidades. O sea, eso lo puedes deducir a partir de esta ecuación, pero las posiciones no son iguales. A no ser el caso particular que estén superpuestos ambos sistemas de coordenadas. velocidades del punto A. Claro. Ah, bien. Lo subiríamos hoy o mañana a la mañana. Sí, sí. No, para Esteban. Bien, profe. ¿Sí? O sea, insisto, no me preocupa tanto la derivada ahora. La derivada es una manera más rápida de hacer todo este proceso. Pero lo que sí me interesa ahora, ya van a aprender a derivar en cálculo, si es que no lo han empezado ya, son los resultados. Que no son matemáticamente muy complicados, ¿no? Son ecuaciones simples. Las dos recuadradas y lo más... bueno, dale, Lucas. Y como les decía, el concepto de fuerza inercial. Fuerza inercial que aparece cuando U varía con el tiempo. O sea, hay una aceleración del sistema S'. Yo ya no tengo nada más que contarles, escucho preguntas, a la tarde pueden asistir de nuevo a la clase para aclarar ideas. Esta noche o mañana subimos el apunte
Si no, dejamos por hoy. Hoy terminamos temprano, 12 menos cuarto. Profe, hasta luego. Bueno, chao chicos. Nos vemos la tarde, profe. Nos vemos la tarde. Y este miércoles vemos aplicaciones de las transformadas de Galileo, para que quede claro. Profe, hasta luego. Chao chicos. profe, gracias. Gracias, profe. Adiós, profe. Cuídense. Bueno, apago corto el Meet. Chao chicos.